Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. La escena era idílica. Una pintura de la vida familiar al estilo de Norman Rockwell. Por supuesto, esta nunca habría llegado a la portada del Saturday Evening Post. Mi suegra estaba de pie en el lado izquierdo de la cama del hospital, mi madre estaba en el derecho, ambas mirando amorosamente a los dos ocupantes de la cama, mi esposa y su bebé de un día de edad succionando su pecho. Los recién nacidos no son lindos, para nada. Pero por supuesto que los padres y abuelos piensan lo contrario. Pero mientras observaba, tuve que admitir que esta niña no estaba mal. Al menos el rojo moteado de su cara había cambiado a un color rosado claro. El ceroso vernix que parecía manteca y la había cubierto el día anterior, había sido lavado. Incluso su cráneo en forma de cono ya estaba redondeándose bien. Sospechaba que con el tiempo llegaría a parecerse a la mujer a cuyo pezón izquierdo estaba aferrada, Susan, mi esposa de los últimos 6 años y el amor de mi vida. Mi esposa estaba sentada en la cama cubierta hasta la cintura, pero desnuda por encima de eso. Aunque ahora estaban hinchados por las hormonas que los hacían crecer y producir leche, los pechos de mi esposa siempre habían sido grandes y firmes. Aunque ella estaba orgullosa de ellos y los llamaba su mejor característica, tenía un gran cuerpo en general y todos los que la conocían la describirían como linda. Tenía esa cualidad burbujeante de chica de al lado. Ahora empujaba sus activos hacia adelante para que la pequeña pudiera alimentarse. Una parte de mí estaba disfrutando la escena. Otra parte de mí se sentía repelida, no por lo que veía, sino por lo que representaba. Me quedé quieto y observé en silencio cómo Susan amamantaba al bebé, mientras nuestras madres la asesoraban innecesariamente. Digo innecesariamente porque Susan era natural en ello. Además, ella y yo habíamos asistido a horas de clases para padres, que incluían instrucción sobre la lactancia materna, así como el resto del cuidado de un recién nacido. Me aparté un poco cuando la enfermera de parto y otra mujer tocaron y luego entraron en la habitación. Esta es la señorita Denkins de administración. Ella tiene la solicitud para el certificado de nacimiento en vivo para que la llenen, dijo la enfermera, cuyo nombre se me escapaba. Un breve pensamiento cruzó mi mente sobre lo surrealista que sería esto en cualquier otro entorno de nuestra sociedad. Una mujer sentada amamantando a un bebé mientras otros discuten negocios. Aquí era una ocurrencia común. No se apuren, terminen de amamantar a su bebé, instruyó Susan la señorita Denkins. Cuando tengan un poco de tiempo, completen la información en los espacios resaltados. Por supuesto, sus registros hospitalarios ya tienen la mayoría de la información que necesitamos, como el lugar y la fecha de nacimiento, pero necesitaremos sus nombres completos y el de su esposo, y su apellido de soltera, sus edades, y varias otras cosas. Tómense su tiempo. Nosotros completaremos el resto y lo enviaremos al juzgado del condado para ustedes. Recibirán una copia del certificado de nacimiento por correo en un par de semanas. Con eso, la señorita Denkins se dio la vuelta y se fue. Cariño, ¿por qué no tomas esto y completas la información? Después de todo, ahora mismo estoy bastante ocupada, sugirió Susan con una sonrisa que no devolví. No, creo que dejaré que lo completes más tarde cuando no tengas las manos ocupadas, respondí. Además, creo que deberíamos esperar a que vuelvan los resultados de las pruebas de ADN, para saber si soy el padre o no. Si esta fuera una escena de una película, podrías escuchar el chirrido de la aguja mientras rasguñaba el disco. Todo movimiento se detuvo. Para aquellos de ustedes que nacieron en la era digital y no saben qué es un disco hecho de vinilo en el que se grababa mecánicamente el sonido con una aguja en surcos. Con el uso de una aguja siguiendo esos surcos y la magia de la electricidad, el sonido se recreaba. Pero me desvío del tema. Decir que mi audiencia estaba en shock sería quedarse corto. 3 de las 4 mujeres me miraban, congeladas con la boca abierta. La cuarta, la bebé, era la única que no miraba y la única que hacía ruido, cuando el pezón del que había estado succionando fue sacado violentamente de su boca. Su llanto no logró tapar los fuertes jadeos que hicieron colectivamente las 3 mujeres. Mi suegra fue la primera en reaccionar. ¿Estás loco? ¿Por qué siquiera pensarías algo así? Luego miró a Susan, cuya cara mostraba asombro, que se transformó en especulación y luego en una mirada enfadada. ¿Cómo te atreves a acusarme de tener el bebé de otro hombre? ¿Qué tipo de mujer crees que soy? Luego se detuvo e intentó una sonrisa que no funcionó del todo. Oh, ya entendí, hoy es el día de los santos inocentes, nos estás haciendo una broma. Bueno, ese tipo de chiste no es gracioso, deberías saberlo mejor. Su postura corporal contradecía sus palabras, su shock era evidente. Permanecí allí observándola. Oh, no estoy bromeando en lo más mínimo, declaré fríamente. Estoy seguro de que existe una fuerte posibilidad de que no sea el padre. ¿Cómo podrías pensar que alguna vez te engañaría? ¿Alguna vez te he dado la más mínima razón para sospechar de mí? Nombra una vez que lo haya hecho. Solo una vez te di alguna razón para pensar que estaba viendo a alguien más. En lugar de responder a su pregunta,
dije. Entonces, recurriste a tu respuesta por defecto, negar, negar, negar. E incluso lo estás haciendo con cara seria, estoy impresionado. Me dirigí a mi suegra, tal vez debería pasar la silla de auto de mi auto al tuyo, para que puedas llevarla a ella y al bebé a casa esta tarde. Espero que puedas quedarte con Susan por un tiempo. Sé que tanto tú como mamá ofrecieron varias veces, pero te dijimos que podríamos manejarlo. Ella podría usar la ayuda, ya que no voy a estar allí. Me di la vuelta para salir de la habitación, y solo me detuve, porque reaccioné automáticamente al comando tajante desde atrás, detente ahí mismo, Jason Louis Fontenot. La voz de mi madre me alcanzó y me congeló en el lugar. No te vayas así como si nada después de una declaración como esa. Me volví y me quedé en mi lugar como el hijo obediente en el que me habían criado, mientras formulaba mi respuesta. Tanto mamá como mi suegra miraban de un lado a otro entre mí y Susan, que ahora había comenzado a llorar histéricamente. No, no puedes dejarme a mí y a la pequeña Connie, ella es nuestra bebé, tú eres su papá. Antes de responder a mi propia madre, respondí a mi esposa, sé que se supone que debo ser el papá. ¿Pero soy el padre? ¿Sabes que hay una diferencia? Mi mamá llamó mi atención con un golpe en el pecho. Había cerrado la corta distancia entre nosotros, y agarró la parte delantera de mi camisa para acercarme y mirarme directamente a los ojos, como solía hacer cuando era niño. ¿Qué demonios te pasa, Jason? ¿Por qué estás actuando como un idiota de cerebro muerto de repente? No puedes estar teniendo dudas sobre ser padre, eso ya pasó. Has estado feliz desde que Sue anunció que estaba embarazada. Maldición, has estado leyendo todos los libros escritos sobre el cuidado de los bebés. Compraste y ensamblaste la cuna, la mesa para cambiar pañales y todo lo demás en esa guardería, sin mencionar que pintaste las paredes de rosa y amarillo con animalitos por todas partes. Cada semana traes a casa un juguete nuevo para ese bebé. Demonios, algunos de ellos no podrá usarlos hasta que empiece a caminar. Mamá finalmente tomó aire mientras me miraba intensamente a los ojos. Entonces, ¿por qué el cambio ahora? He tenido una pequeña revelación, dije, ya no estoy tan a bordo con el programa. Estoy seguro de que lo notaron. Sí, Tony, mi suegra, intervino desde el lado. Todos notamos que ni siquiera has sostenido a Connie ni la has mirado realmente de cerca. Pensamos que era gracioso y supusimos que la realidad de ser padre acababa de golpearte. ¿Qué demonios está pasando? Si ese bebé es mío, me haré cargo de ella. Haré todo lo posible para ser el mejor maldito papá que pueda ser, dije con una intensidad que hizo que tanto mi madre como Tony retrocedieran. Estaba totalmente comprometido con ser papá, pero eso terminó la semana pasada cuando descubrí que tal vez no soy el maldito padre. No voy a conectar con un bebé al que no voy a ayudar a criar. ¿Qué? Salió de tres voces, no exactamente simultáneamente, pero lo suficientemente cerca. Apoyaré al bebé si es mío, pero si no lo es, Clive Adams puede hacerse cargo y apoyar a su propio hijo, anuncié en voz alta. Al escuchar ese nombre, Susan de repente gritó. Clive y yo nunca hicimos nada, nunca tuvimos sexo, ¿cómo puedes decir eso? Mamá y Tony miraron de un lado a otro entre Susan y yo mientras me acercaba al pie de su cama. ¿En serio? ¿Todavía vas a negar que tú y él no tuvieron sexo, no tuvieron una aventura durante casi 6 meses? ¿Y que lo terminaste hace 7 meses solo después de enterarte de que estabas embarazada y se lo dijiste? Según entiendo, te dijo que te aseguraras de que yo nunca descubriera que él podría ser el responsable. No, no lo hicimos y cualquiera que diga eso es un maldito mentiroso, gritó Susan. ¿Quién demonios es Clive Adams y quién te dijo que tuvieron una aventura?, exigió Tony. Quiero saber quién está difundiendo historias sobre mi hija. Ignoré la primera pregunta. Mi respuesta a la segunda pregunta fue simple, Clive Adams, el mismo, dije en voz baja. Antes de que pudiera pensar, y probablemente porque estaba un poco privada de sueño y evidentemente angustiada. Susan gritó, Clive nunca te diría eso, lo prometió. Tony miró de mí a su hija y de vuelta. Había captado lo que Susan había dicho. Necesito saber lo que sabes. La ignoré por 1 o 2 segundos, luego me dirigí a mi esposa. Clive lo confesó todo y me contó todo sobre ti. Por supuesto, lo tenía atrapado en un aprieto en ese momento, así que me lo dijo todo entre sus gritos, dije. Mentira, Clive estaba bien ayer cuando llamó para preguntar por mí y el bebé, Susan gritó de vuelta. Estaba estresada, acababa de dar a luz y podría no haberse dado cuenta de lo que dijo. Pero sus palabras sonaban verdaderas. Los tres la escuchamos. Tony se desplomó momentáneamente. Miré a mi propia madre que estaba con los ojos bien abiertos, absorbiendo todo. Así que aún estás hablando con tu antiguo novio, ofrecí. ¿Te ofreció alguna otra palabra de consejo o aliento? ¿Sobre cómo mantenerme en la oscuridad sobre la posibilidad de que él sea el padre? Susan comenzó a sollozar. Sus gritos eran tan estridentes que 2 enfermeras corrieron hacia la habitación. Fuimos tan cuidadosos, no podías haber sabido, nadie sabía. Ha tenido un pequeño shock, dije en explicación a la primera enfermera.
Para darle crédito, me miró con furia en defensa de su paciente. Supongo que mi tono de voz no le cuadraba con su manera de razonar. Estábamos discutiendo posibles padres para que ella ponga en la solicitud del certificado de nacimiento. La enfermera aún me miraba. Bueno, aparentemente ella espera que yo escriba mi nombre en el espacio. Quiero esperar para ver si soy el padre, o si es el idiota con el que estaba teniendo un lío cuando quedó embarazada. Podía ver que la luz se encendía por el cambio de expresión de la enfermera. Dirigió su atención a tranquilizar a Susan. Señora Fontenot, calmémonos ahora. Respiraciones profundas, como las que tomaste cuando estabas de parto. Cheryl irá a buscar algo para que tomes que te calme un poco si eso no funciona. Realmente no queremos darte algo que pueda pasar a tu leche, ¿verdad? Así que intentemos un método natural primero. Respira conmigo, toma una gran bocanada. Estaba observando cómo la enfermera trabajaba su magia tranquilizando a Susan, y no vi a mamá y a mi suegra acercarse. Más te vale explicar qué demonios está pasando, susurró mamá en voz baja. Estaba sorprendido, mamá normalmente no usaba esa palabra, hoy ya la había usado 2 veces. Algo pasó, eso es obvio por la reacción de Sue, declaró mi suegra. Quiero saber qué, cuándo y cómo. Esto es totalmente inesperado. Bueno, eso debería ser obvio, dije, mirando fijamente a ambas mujeres. Estaba empezando a enojarme porque yo era el objeto de su ira y no Susan. Estaba acostándose con un tipo con el que trabaja cuando quedó embarazada. Bueno, un tipo además de mí. Uno que conozco con certeza, de todos modos, no tengo ni idea si hubo otros. Susan recuperó el control de sí misma de manera notablemente rápida, para ser una mujer aparentemente al borde de un colapso momentos antes. ¿Cómo, fuimos muy cuidadosos?, preguntó lastimosamente. Recibí la mirada de mamá y de Tony también, querían saber. Sí, fueron muy discretos, no tenía idea, ni nadie más, admití. Desafortunadamente, Clive es un vendedor consumado. Para conseguir su próxima venta, o en este caso, su última seducción, tuvo que demostrar su valía. ¿Conoces a Cheryl Watkins? Por supuesto, ella asintió. Sabía que sí, ya que ella y Cheryl habían trabajado en la misma oficina durante los últimos años. Cheryl y su esposo Steve eran amigos y nos movíamos en los mismos círculos. Bueno, Clive trabajó en Cheryl y casi la convenció de ir con él a una habitación de hotel alquilada. Su punto de no retorno era que Clive podría soltar la sopa y su esposo se enteraría. Simplemente, no estaba segura de poder confiar en él para que se callara. Para demostrar que conocía el valor de la discreción, le contó algunas de sus anteriores, ¿cómo las llamarías? ¿Conquistas? ¿Líos? ¿Novias? Nombró a algunas personas y dio suficientes detalles para convencerla. Le preguntó si había oído hablar de alguien con quien él pudiera haber estado. No de las pocas novias con las que estaba saliendo públicamente, sino de cualquier mujer casada, o incluso mujeres solteras del trabajo, por si acaso. Por supuesto que no podía. Así que para convencerla de que podía guardar un secreto, mencionó a algunas mujeres de la oficina que ella conocía. La anterior a ti fue Sandy, creo. Ella se echó para atrás después de unos meses, cuando se preocupó de que su esposo estuviera sospechando. Luego estuviste tú durante 6 meses, pero lo cortaste cuando te enteraste de que estabas embarazada. Él dijo que esperabas que tu esposo fuera el padre del bebé, pero él no estaba dispuesto a seguir con la aventura. Le dijo a Cheryl que era crucial que su esposo, es decir, yo, nunca se enterara porque podría echar a Sue a la calle. Y yo seguro no quiero tener que pagar la manutención del niño. En ese momento estabas bastante vocal y dejaste que todos supieran cuando te quedaste embarazada. Estabas muy feliz y se lo hiciste saber a todos en la oficina tan pronto como te enteraste. No agregué que mientras Susan estaba emocionada por estar embarazada, no parecía preocupada por la paternidad de su bebé. Supongo que pensó que nunca sospecharía, y incluso si lo hacía, estaría comprometido con el niño y la perdonaría. Eso no estaba sobre la mesa en lo que a mí respecta. Al parecer, Lana Richard fue su próxima amante. Su esposo se molestó porque de repente ella trabajaba hasta tarde y tuvo que cubrir sus huellas. Llegó tarde a recoger a su hijo más pequeño del jardín de infantes algunas veces cuando le tocaba. Así que, con esa disminución en su vida sexual, Clive volvió su atención a Cheryl y lo logró nuevamente. Como dije, el vendedor consumado, le dijo lo que necesitaba escuchar para que se quitara las bragas. Aparentemente, también era bastante competente en la cama. Mantuvo a sus mujeres casadas felices y dispuestas a volver con él durante meses. Tony y mamá me miraron y luego a Susan. ¿Cómo, o debería decir por qué, Cheryl hizo esta supuesta confesión entonces?, preguntó mamá. No a propósito. Parece que a Cheryl le gusta ser vocal durante el sexo, dije. Gritó el nombre de Clive en el calor de la pasión. Su esposo, Steve, la interrogó y ella habló. Sonreí por un segundo al recordar lo que Steve había dicho mientras relataba su historia con una cerveza o 3. Aparentemente, una noche ella y su esposo, Steve,
Estaban teniendo relaciones y Cheryl gritó, «Dámelo, Clive. Me encanta cuando me haces el amor duro». Continué mi explicación, Steve no suena nada como Clive y Steve, por supuesto. Conocía a Clive y estaba muy al tanto de su reputación como mujeriego, o mejor dicho, lo que nosotros los hombres llamamos un cazador de mujerzuelas. Puso 2 y 2 juntos y sacó 16. Steve se enfrentó a Cheryl. Así fue como me lo dijo cuando Larry, el esposo de Lana, estaba presente. Estaba un poco preocupado de que Larry, siendo policía, pudiera decir algo sobre él diciéndole a su esposa, «Mujerzuela, mejor será que empieces a hablar. Si no lo haces, tendré que decidir si quiero golpearte hasta dejar tu trasero hecho papilla, o estrangularte antes de darte de comer a los caimanes en el pantano». Ella decidió que hablar era la forma más inteligente de salir. «Steve es un hombre honesto y honorable», me dijo, «Jason. Solo sentí que necesitaba hacerte saber que es posible que no seas el padre de ese bebé en el vientre de tu esposa. Me gustaría pensar que me lo dirías si descubrieras que mi esposa estaba engañándome». Le aseguré que definitivamente lo haría. Mientras estábamos sentados allí, reflexionamos sobre el destino de Clive. Para decirte la verdad, si él es el padre de ese bebé, le dejaré que se haga cargo del niño y de la zorra que está involucrada. Se hará pipí tratando de pagar la manutención, dije. Le haré saber que si no hace lo correcto por el bebé, tal vez ya no tenga el equipo para andar jugando por ahí. Steve me dijo que Clive podría no tener su equipo por mucho tiempo más. Él iba a decirle al esposo de Sandy, a quien no conocía tan bien como conocía a Larry y a mí. Recordaba al tipo vagamente de la escuela secundaria, por tener un temperamento rápido y podría revelar lo que sabíamos demasiado pronto. Acordó esperar una semana para dejar que Susan tuviera a su hijo sin el estrés añadido de que se conociera públicamente su aventura. Larry también estaba furioso, pero aceptó mantenerse callado durante otra semana también. Ahora que el bebé estaba aquí, era hora de revelar todo sobre Clive y sus mujeres. Di a Tony y a mamá una versión más suavizada de la historia. Ambas apreciaron que no había alborotado el avispero durante las últimas etapas de Sue. Tony y mamá me empujaron al pasillo donde podríamos discutir esto sin perturbar a Susan aún más. La segunda enfermera había llevado al bebé, Connie, a la guardería por el momento. «¿Cómo es que estás tan tranquilo?», preguntó mamá. «Puedo ver que estás molesto, pero no tanto como esperaba». Mi respuesta de que había tenido una semana completa para asimilar la situación la tranquilizó un poco. «Bueno, has tenido tiempo para pensar. Estoy segura de que nos dejarás saber cuando estés listo». Mamá me conocía bien. «Entonces, ¿cuándo vas a tomar las muestras para la prueba de ADN?», quería saber Tony. Se sorprendió un poco al saber que ya habían sido enviadas. Había hablado con la jefa de enfermeras ayer después del nacimiento. Como Susan y yo estábamos casados, yo ya era el supuesto padre, así que no necesitaba el permiso de Susan para probar al bebé. Había pagado por una prueba acelerada y tomaría 2 o 3 días obtener los resultados. Supongo que mi próxima pregunta es si crees que podrías perdonar a Sue y dejar esto pasar. Incluso si no eres el verdadero padre del bebé, preguntó Tony con esperanza. Noté que usaba el término el bebé y no lo llamaba por su nombre, como lo había hecho cada vez antes. Tony no era para nada ingenua y me leía bien, pero obviamente tenía sus esperanzas. Una mirada a mi propia madre me mostró que ya había deducido mis intenciones y aunque entendía, no estaba contenta. Para decirte la verdad, no estoy seguro de poder dejar esto pasar, incluso si soy el padre, admití. He tenido poco más de una semana para reflexionar sobre esto. Esto no fue un error como una noche de borrachera, fue una aventura de 6 meses. Ya no puedo confiar en ella. No solo mostró su flagrante falta de respeto por mí y nuestro matrimonio, sino que sabía perfectamente el riesgo de quedar embarazada de ese idiota, mientras estábamos intentando activamente tener un bebé. Le había dicho a toda la familia que habíamos decidido intentar quedar embarazados. Que continuara acostándose con Clive me muestra que simplemente no le importaba quién de los dos la embarazara. ¿Has considerado la terapia de pareja?, preguntó mamá. Supuse que sacó esto para anticiparse a los argumentos de la familia de Susan. Y quiero que consideres al bebé, no es culpa suya. Esa niña va a necesitar un papá. Incluso si no eres su padre real, aún podrías ser su papá. Como dije, mamá, no creo que la terapia vaya a servir de nada. La única pieza de información que quiero saber es dónde fallé como esposo. Debe haber algo que hice o no hice para que Susan me engañara. Y no es como si realmente estuviera buscando reemplazarme. Clive tiene fama de mujeriego, nunca querría casarse con ella y estoy seguro de que ella lo sabía. Estaba tratando de evitar las palabras que me venían a la mente, como cazador de mujerzuelas, escoria, idiota. Ninguna de estas mujeres merecía que me desquiciara, pero estaba al límite y a punto de explotar. Aparte de un buen rato en la cama o un poco de emoción extra por el lado, no puedo verlo realmente. Pensé que teníamos algo bueno. Puedes imaginar cómo me he sentido desde que me enteré. Como dijiste mamá, estaba en las nubes pensando que iba a ser padre.
Luego, la semana pasada, me quedé de una pieza, mi mundo entero explotó. Para ser honesto, en este momento espero que no sea el padre. Ambas mujeres parecían sorprendidas por esa declaración. Entonces no tendría que ser un padre a tiempo parcial. Para ser honesto, no estoy seguro de poder soportar lidiar con Susan incluso si el bebé es mío. Eso solo requerirá una terapia seria. La enfermera salió de la habitación. Señor Fontenot, su esposa quiere hablar con usted. Ella dijo que sabía que aún estaba aquí o su madre ya habría vuelto. La enfermera parecía comprensiva con mis sentimientos también, o al menos así parecía. Aún así, me detuvo para decir, si regresas allí, espero que puedas mantenerte relativamente tranquilo. Sé que estás molesto, pero intenta no alterarla demasiado. Preferiríamos realmente no tener que sedarla, se supone que será dada de alta esta tarde. Además, no será bueno tener medicamentos adicionales que podrían transferirse al bebé a través de su leche. Y según sus clases de parto, sé que está al tanto de lo importante que es el calostro y la leche materna temprana, para impulsar el sistema inmunológico del bebé. Asentí. Ahora estaba apelando a mi preocupación por el bienestar del niño, ya sea mío o no. Ve a hablar con ella, sugirió mamá suavemente. Tony y yo iremos a tomar una taza de café. Dame las llaves del auto, transferiremos la silla de bebé. Esperaré a que termines de hablar. Oh, y de camino hacia afuera, pasa por la guardería y echa un buen vistazo a Connie. Creo que se parece mucho a ti cuando naciste. Pensamiento ilusorio, mamá, ¿o estás viendo lo que esperabas ver?, pregunté. Ella encogió los hombros. Podía decir que no estaba para nada contenta con cómo parecían las cosas. También sabía que si fuera el padre, ella estaría ahí para ayudar a criar al bebé, ya sea que tuviera mucho que ver con Susan o no. Ella había invertido tanto en ser abuela como yo en ser padre. Podía decir que no había aceptado la idea de que el niño podría no ser su nieto. Entré en la habitación. Susan me miró y comenzó a sollozar de nuevo. Debes odiarme, sollozó. No, no te odio, ese es el problema. Odio lo que hiciste y estoy tan enojado que no puedo ver claro, dije en voz baja como pude. Quería bofetearla y alejarme. Si no fuera por la pequeña posibilidad de que el bebé fuera mío, ya me habría ido. Además, quería algunas respuestas. ¿Realmente quieres hablar ahora o quieres unos días extras para pensar en cómo quieres torcer la historia? Dije con un tono de voz evidente. No necesito unos días, yo. Susan comenzó cuando la interrumpí a pesar de querer respuestas. Sí, tuviste 9 meses para pensar en lo que podrías decir. Si alguna vez me enteraba de que estabas engañándome con ese bastardo de Clive Adams. Clive Adams de todos los malditos personas, gruñí. Me detuve para tomar algunas respiraciones profundas. No, realmente no consideré que él pudiera ser el papá, ese fuiste tú. Estaba teniendo nuestro bebé, no el suyo, dijo Susan. Tu bebé. Podría ser el padre, pero eso es dudoso. Para darle crédito, parecía sorprendida. Oh, vamos, todavía estaba en alta mar en una plataforma la primera semana de julio, cuando supuestamente quedaste embarazada. Al menos la mayor parte, ya que regresé hacia el final de la semana. Lo verifiqué y revisé mis horarios de trabajo para ese periodo para asegurarme. Sí, recuerdo que compensamos el tiempo perdido y lo hicimos como monos tan pronto como llegué a casa. Como solíamos hacerlo. O más bien hacíamos. Pensé que así es como te quedaste embarazada. Eso es lo que les dije a los chicos en el trabajo después. No tenía idea de que Clive te estaba tirando al mismo tiempo. Susan comenzó a protestar. La interrumpí. Está bien, las semanas antes, justo hasta que bajé del helicóptero. ¿Lo tuviste en casa mientras yo estaba ausente? ¿Lo mudaste? ¿Lo tuviste en nuestra cama? No es que importe dónde lo hayas tenido, solo que lo hiciste. No, exclamó Susan, nunca vino a casa, excepto esas pocas veces. Cuando organizamos barbacoas e invitamos a personas del trabajo. Fuimos muy cuidadosos. No arriesgaríamos a que un vecino lo viera o a un automóvil extraño en la casa. Pero no tuviste suficiente cuidado como para no quedar embarazada. Apuesto a que no usaba condones, así que no puedes decir que uno se rompió. Clive me parece alguien que asume riesgos, o al menos empuja los límites, siempre y cuando salga ganando. Me hice la prueba de las enfermedades la semana pasada, te sugiero que también te hagas un análisis, dije. Apenas audible, Susan murmuró que era parte de sus exámenes de embarazo tempranos. No pensé que fuera rutinario, ofrecí, un poco sorprendido. Le dije a mi doctora que quería asegurarme de que no hubieras contraído algo, mientras estabas fuera por negocios, dijo Susan, avergonzada. Pasaba 2 o 3 semanas en una plataforma petrolera u otra y luego 2 semanas en casa. A veces, mi tiempo en casa se acortaba si había algún problema que necesitaba solucionar. Me compensaban bien por mi tiempo fuera, así que nunca fue un problema, hasta ahora. La miré fijamente, así que tu ginecóloga cree que yo podría haber sido el que engañaba. Le diste esa impresión en lugar de ser sincera. Sé que mi rostro estaba enrojecido.
Lo que pensara su doctora realmente estaba en el último lugar de la lista de prioridades. Pero aún así me irritaba que Susan estuviera lista para proyectar su propia infidelidad en mí. Tengo algunas preguntas que realmente me gustaría que respondieras. La primera es, ¿por qué? ¿Qué te llevó a querer acostarte con otra persona? La segunda es, ¿por qué él y por qué arriesgarías dejarte embarazar por Clive? ¿Por qué no volviste a tomar la píldora y simplemente decir que querías esperar más tiempo, antes de intentar tener un bebé para que pudieras acostarte con él sin riesgos? Estaba tratando realmente de no enojarme. No lo sé, estaba sola, tú estabas fuera mucho. Tenía deseos sexuales y Clive estaba ahí. Empezamos a hablar y al siguiente momento estábamos teniendo sexo. Sabía que él no estaba interesado en una relación a largo plazo. En cuanto a la siguiente pregunta, ya había empezado a ver a Clive antes de que decidiéramos que dejara de tomar anticonceptivos. Odia los condones. Me enjuagaba después de tener sexo con él para reducir un poco el riesgo. Sé que no es la mejor prevención, pero pensé que sería la mejor manera. Mantener las piernas juntas en primer lugar habría sido una mejor manera, murmuré sarcásticamente. Susan parecía como si la hubieran abofeteado. Esperaba que no se cerrara ante mí antes de que tuviera respondidas mis otras preguntas. Así que me engañaste durante aproximadamente 4 meses antes de quedar embarazada. Y continuaste por 2 más después, ofrecí, solo para seguir adelante con la conversación. Susan asintió. Sospechaba que estaba embarazada, pero no quería renunciar al sexo hasta que estuviera segura. De alguna manera lo racionalicé diciéndome que si ya estaba embarazada, no importaba si seguía viéndolo. Escuché que le dijiste a nuestras mamás que Clive terminó conmigo, eso fue cierto. No quería seguir arriesgando que nos atraparas y que él se quedara apoyando al bebé si era suyo. Así que discutieron las posibilidades con él, dije. Susan asintió. Por supuesto. Ambos pensamos que nunca te darías cuenta de que Connie no era tuya, y que había una gran posibilidad de que lo fuera. Cuando llegaste a casa la primera semana de julio, teníamos sexo todo el tiempo. Clive y yo no nos vimos en absoluto cuando tú estabas en casa, informó Susan. Así que tenías sexo con Clive siempre que yo estaba en alta mar, ganándome la vida para poder pagar esa gran casa, donde íbamos a criar a nuestra familia. Y ese coche de lujo que te encantaba conducir. ¿Empezaste un romance para desquitarte por estar ausente? O, empecé a decir, simplemente eras una mujerzuela cachonda, pero me detuve. ¿Tenía él algo más grande o simplemente era mucho mejor en la cama? Ya había respondido la pregunta antes, pero aún me molestaba. Sacudió la cabeza en negación. Fue solo sexo, estaba necesitada cuando no estabas. Clive y yo solo teníamos sexo cuando tú estabas fuera de la ciudad. Íbamos a su casa 3 o 4 noches a la semana. Fuimos muy cuidadosos, no me quedaba a dormir todo el tiempo. Y traté de hacer parecer que estaba en casa la mayor parte del tiempo. Nunca hicimos nada en el trabajo para insinuar que éramos más que colegas amigables. Nunca nos íbamos temprano ni nada por el estilo. Yo entraba a su garaje para que nadie me viera. Y no, no es más grande en absoluto y no es mejor en la cama. Nunca hicimos nada que tú y yo no hagamos regularmente. Simplemente, él estaba allí cuando tú no lo estabas. Fue divertido y emocionante, esa es la mejor manera de describirlo. Y no, no lo hice para vengarme de ti, fue algo que hice por mí. Comenzó porque estaba un poco sola y sabes cuánto me gusta el sexo. Clive estaba coqueteando conmigo y me sentí ligeramente halagada. Él me convenció o yo misma me convencí de que no había ningún daño si tú nunca lo sabías. Era totalmente tuya cuando tú estabas en casa. Eso realmente me molestó. No importa cuántas veces lo dijera o cómo lo racionalizara, no podía aceptarlo. Si eras mía solo cuando yo estaba en casa, no eras totalmente mía. Dije con lo que esperaba fuera una mirada serena. Estabas casada conmigo, pero eras la cualquiera de otra persona, no pude evitar decir eso. Fueron muy cuidadosos para no ser atrapados, pero luego quedaste embarazada. Supongo que nunca pensaste en un par de cosas. Lo que podría hacer si algún día descubría que nuestra hija mayor no era mía. Como por alguna casualidad, como una diferencia en el tipo de sangre. O que no se pareciera a nuestros otros hijos. Y eso incluso si no me engañabas de nuevo, y dejabas que algún tipo nuevo te embarazara la próxima vez. O volvieras con Clive para tener otro hijo, añadí amargamente. Susan sacudió la cabeza frenéticamente, no, juré nunca volver a engañarte. Y sabía que una vez que te hubieras encariñado, nunca dejarías a Connie. Incluso si no fueras el donante de esperma. Mira cómo has estado actuando, como nuestras mamás dijeron, ya estás totalmente invertido en ese bebé. Clive está de acuerdo. Un par de cosas. Supongo que seguías hablando con Clive sobre la posibilidad de que él fuera el padre. Dijiste que llamó ayer para preguntar por ti. Y obviamente ustedes dos discutieron cómo manejar mi reacción, y el posible futuro si descubría la verdad. Susan comenzó a retorcerse las manos. Y la palabra importante es estaba, como en estaba invertido en ser el padre de ese bebé.
Ambas mamás notaron que nunca la he sostenido, no he cambiado su pañal, ni la he envuelto en una manta. Ni siquiera la he mirado mucho desde varios metros de distancia. Intentaré cambiar eso si la prueba de ADN muestra que soy el padre después de todo. Dime algo, ¿realmente no te importaba si yo era el padre o Clive, verdad? Pregunté. No me sorprendió su respuesta. Bueno, por supuesto que quería que tú fueras el padre, pero después de descubrir que estaba embarazada. Solo quería al bebé. Sabía que sería lindo y nunca sospecharías. Tú y Clive no son tan diferentes, mismo color de cabello y constitución. Serías su papá y nunca importaría. Esperaba que estuvieras más presente para estar con ambos. Ya sabes muy bien que ya comencé a reducir mi tiempo en alta mar. Dejé parte de ese gran dinero de bonificación y comencé a pasar más tiempo en la oficina, coordinando actividades desde allí. Acepté felizmente el recorte de sueldo. ¿Tú has estado contenta de que estuviera más en casa o eso pensaba? Si mi ausencia era un problema, deberías haber dicho algo hace tiempo. Todo lo que tenías que hacer era preguntar. Lo estaba haciendo todo por ti. Bueno, eso va a cambiar seguro si resulta que no soy el padre, volveré a las plataformas. Voy a trabajar allí hasta encontrar una mujer que quiera estar conmigo y solo conmigo. No con una barata que no puede mantener sus votos matrimoniales intactos, ni sus piernas cerradas. Cuando no estoy cerca, dije con ira. Susan comenzó a llorar de nuevo, pero necesito que me ayudes a cuidar al bebé, somos una familia. ¿Qué pasa con nosotros? Hemos hecho un buen trabajo durante los últimos 7 meses. He sido la mejor esposa, ni siquiera miré a otro hombre. Podríamos ir a consejería. En este momento, no estoy seguro de que haya un nosotros todavía. Tendremos que arreglar algo si resulta que soy el padre. Por ahora no estaré cerca, no hasta que obtenga los resultados del ADN. Ya he trasladado mis ropas y la mayoría de las cosas que me importan. Eso la sorprendió. Preguntó a dónde iba. Alquilé un apartamento. Hice eso la semana pasada. Quería esperar hasta que tuvieras al bebé antes de mudarme. Tony se quedará contigo por el momento. Mi mamá también podría ayudar un poco. Sé que ella quiere, está rezando para que sea su nieta. Me di la vuelta y salí. Susan estaba llorando, pero no de manera histérica como antes. Casi me choqué con Tony y mi madre que obviamente estaban escuchando en la puerta. Sí, escuché, demándame, dijo Tony. No te vayas demasiado lejos, tal vez todavía puedan reconectarse especialmente si Connie es tuya, agregó esperanzada. En serio, dijiste que escuchaste. ¿No captaste un par de hechos muy pertinentes como que nunca una sola vez dijo que lo siente por engañarme? No tiene remordimientos. Simplemente, dijo que estaba sola y caliente y que injusto era para ella. Ni siquiera parecía estar preocupada de que quizás no fuera el padre. Solo espera que recoja los pedazos y acepte las cosas. Eso es pura maldad. Tony lucía sorprendida por mi vehemencia, sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá trató de calmar las cosas. Movimos el asiento del automóvil y lo abrochamos, dijo mamá. Voy a empacar una bolsa y ayudar por unos días, incluso si no eres el padre. Sue ha sido mi hija durante los últimos 6 años, no puedo simplemente abandonarla, aún. Ahora, no me malinterpreten, no apruebo lo que hizo. Lo que hizo me enfurece también. Si no acabara de tener un bebé, creo que tanto Tony como yo le daríamos una buena sacudida por ser tan estúpida. Les dije dónde estaba mi nuevo apartamento cuando preguntaron. No les dije que había consultado a un abogado y que ya había protegido mi mitad de nuestros activos, después de pagar y cancelar nuestras tarjetas de crédito. Simplemente, bloqueé nuestras cuentas de inversión. Ninguno de nosotros podría tocar ese dinero sin el otro o una orden judicial. Le dije al abogado que redactara los documentos citando el adulterio, aunque eso no sería un problema en nuestro estado. Susan podría estar atascada en casa los próximos días, pero eso no significaba que no pudiera hacer algo con nuestro dinero por Internet. Prefiero prevenir que lamentar. Estaba 99% seguro de que nuestro matrimonio había terminado. El 1% era la duda molesta, porque hasta hace una semana había estado felizmente casado. Y ese 1% acababa de ser arrojado a la basura, sabía que nunca podría confiar en ella de nuevo. Llamé a Steve en mi camino a casa, o más bien a mi nuevo apartamento. En este momento podría usar un compañero de copas. Había arreglado tomarme unas semanas libres, cuando llegara el bebé, para ayudar a que mi esposa se estableciera, la versión masculina del permiso de paternidad. En este momento, no quería estar solo. Steve podría escaparse fácilmente durante el día, así que nos encontramos en el bar. Trabajaba para la empresa de su suegro, y no pensaba que mantendría su trabajo por mucho más tiempo de todos modos, no después de la confesión de Cheryl. Asumo que confrontaste a Susan, comenzó. Asentí y le conté cómo se desarrolló la conversación. Bueno, he ido al mismo abogado que viste. Lo bueno es que el papá de Cheryl insistió en un acuerdo prenupcial cuando nos casamos. Quería proteger su negocio y ella posee una parte de acciones.
No es que reciba dividendos ni tenga algún poder real, pero él necesitaba que ella estuviera en los registros, para cumplir con algún requisito legal como persona en la junta directiva. Mantendrá esas acciones, pero yo obtendré casi todo lo demás. Ya habíamos hablado y él sabía que Susan obtendría la mitad de nuestra propiedad comunitaria, que era una cantidad bastante decente. Ambos trabajamos durante todo nuestro matrimonio y ella ganaba un buen salario. Esperaba causar suficiente revuelo para no tener que pagarle pensión alimenticia. Supuse que Tony podría ayudar con eso. Y la manutención infantil solo sería un problema si el bebé fuera mío. Aún tenía mis dudas. Voy a salir perdiendo, me quejé, los tribunales me van a golpear aunque no hice nada malo. Larry y yo fuimos a ver a Don Ducott, el esposo de Sandy, y le contamos sobre su esposa y Clive, dijo Steve. Como esperaba, casi se vuelve loco. Larry, siendo policía, lo advirtió sobre no hacer nada estúpido, estuve de acuerdo. Don estaba furioso con nosotros y no podía creer que íbamos a dejar que Clive saliera impune por hacernos cornudos. Nos llamó cobardes por no golpear a Clive en cuanto nos enteramos. Larry me sorprendió muchísimo cuando dijo, ¿quién mierda dijo algo sobre dejar que el bastardo se salga con la suya? Dije que no hagan nada estúpido, eso significa no hacer nada que los atrape. Clive no vale la pena ir a la cárcel por hacer algo imprudente. Don puede tener un temperamento rápido, pero no es tonto, dijo Steve. Dijo, así que necesito asegurarme de que no me atrapen cuando alguien le corte los huevos a Clive. Bromeamos sobre eso y se calmó lo suficiente como para quedarse quieto. ¿Sabes que tenemos que hacer algo para arreglar al hijo de perra? Estoy de acuerdo. Clive necesita ser derribado, pero tiene que hacerse de la manera correcta. Y destruir sus testículos no es el enfoque correcto. Le conté cómo Clive había llamado a Susan, supuestamente para preguntar por ella y el bebé, pero realmente para asegurarse de que yo aún estuviera en la oscuridad. Steve me miró como si hubiera perdido la cabeza. No puedes dejar que se salga con la suya, todavía puede pagar pensión alimenticia, incluso si es un eunuco. Y tiene que responder por destruir matrimonios. El tuyo, el mío y probablemente el de Don. Larry puede quedarse con Lana por el momento. Está indeciso porque tienen 2 hijos. Lo que haga depende de cómo actúe Lana cuando la confronte. Va a hacer eso esta noche, solo estaba esperando por ti. Bueno, Clive se va a dar cuenta de que su juego se acabó tan pronto como estas mujeres lo adviertan. Es posible que no se quede mucho tiempo. Su problema es que siempre puede ser encontrado, dije. La gente no se da cuenta de lo difícil que es mantenerse fuera del radar. No puedes ganar un buen ingreso si te pagan en efectivo bajo la mesa. No uno como el que Clive querría. No te equivoques, está en problemas, pero si sabemos de 4 mujeres con las que estuvo, debe haber otras. Es como buscar una aguja en un pajar. Si agitas un puñado de heno y 4 agujas caen a tus pies, todo el montón debe estar lleno de agujas. Necesitamos encontrar a otros esposos que podrían no estar contentos con sus actividades, dije. Ahora, en cuanto a cortarle los huevos, no importa qué, preferiría ver que conserva al menos uno intacto y sin dañar. Steve parecía confundido, así que expliqué. Si pierde ambos, puede tomar suplementos hormonales y seguir teniendo relaciones sexuales. O simplemente podría perder su deseo sexual. Preferiría que su deseo sexual se mantuviera intacto, pero hacer algo con su pene. Como envolver un alambre alrededor para que muera o tal vez aplastarlo con un martillo. Seguiría cachondo, pero no tendría el equipo para hacer nada al respecto. Además, la angustia de perder su pene sería tanto física como mental. Steve comenzó a reír. Sabía que eventualmente se reuniría tanto con Larry como con Don y les contarían mi idea. Ya había hablado con ellos y sabía que estaban listos. Como le había dicho, tal vez Clive había usado el mismo discurso de venta con sus esposas y había revelado nombres de otros amantes. Podríamos informar a los demás. Llamó a Larry y a Don antes de que saliéramos del bar. 2 días después, pasé por la casa que Susan y yo habíamos compartido. Tony abrió la puerta. «No perdiste el tiempo, ¿verdad?», preguntó amargamente. Sue fue notificada esta mañana, no ha hecho más que llorar desde entonces. Las únicas veces que parece recuperarse y puede controlarse es cuando alimenta y mece a Connie. No que realmente pueda culparte, pero pensé que ibas a esperar, está realmente angustiada. Estoy segura de que después de este shock nunca volvería a mirar a otro hombre. ¿Crees que hay alguna esperanza posible para ustedes dos si van a consejería?, me preguntó, con esperanza. Sacudí la cabeza. Estaba bastante seguro de que no había forma de avanzar para nosotros como pareja, pero esto lo sé ya. Le entregué una copia de la prueba de paternidad, la bebé no es mía. Así que a menos que también estuviera viendo a alguien más, Clive Adams es el padre. Ella necesita hacerlo pagar pensión alimenticia. Tony miró el sobre y comenzó a llorar, estaba desconsolada. Finalmente, se dio cuenta de que sus esperanzas y sueños habían sido destrozados. Después de un abrazo final, se volteó para dar la noticia a su hija.
Ya le había contado la noticia a mi propia madre, estaba terriblemente molesta por no ser abuela. Había decidido quedarse en casa hasta que obtuviera los resultados del ADN. Estaba demasiado enojada con la infidelidad de Susan como para quedarse con Tony y Susan. Ella era otra de las víctimas de Susan y Clive. El tema de las aventuras de Clive Adams con mujeres casadas se convirtió en tema de conversación en la ciudad los siguientes días. Una vez que Steve, Larry, Don y yo confrontamos a nuestras esposas, no mantuvimos en secreto de quién era el bastardo. De hecho, nos esforzamos por exponerlo. Si bien ninguno de nosotros disfrutaba de ser conocidos como cornudos, nos mantuvimos firmes y dejamos que todos supieran sobre nuestras esposas. Una vez que sus actividades se hicieron conocidas, los padres de los bebés nacidos, de mujeres que lo conocían, exigieron pruebas de paternidad. Más tarde supe de otros 2 bebés que había engendrado. Otros hombres que tenían la más mínima sospecha de que sus esposas podrían haber tenido un desliz. Interrogaron a sus esposas sobre sus actividades. Varias parejas comenzaron la consejería. La verdadera magnitud de sus actividades no se reveló hasta que Clive Adams mismo lo hizo saber, y lo hizo a la policía misma. Habrías pensado que un hombre que vivía el estilo de vida que Clive había elegido, habría mantenido sus activos líquidos en caso de tener que mudarse rápidamente. Pero en lugar de poner su ingreso más alto que el promedio en efectivo, acciones, bonos y otras formas fácilmente transferibles, compró una casa e invirtió en múltiples propiedades inmobiliarias. Incluso sus muebles eran lujosos. Tenía piezas de arte decentes adornando sus paredes, junto con la colección típica de equipos de caza y pesca, que normalmente se encuentran en nuestra área. Su barco estaba equipado para esquí acuático además de la pesca. Por supuesto, la policía no se habría molestado, pero incluso si hubiera podido liquidar sus activos y huir, aún podría haber sido rastreado y cazado por investigadores privados. Es difícil esconderse por completo cuando tu número de seguro social es necesario para cualquier empleo de alto ingreso, que no sea solo en efectivo, sin importar cuán lejos corras geográficamente. Clive puede que no haya comprendido el peligro. Obviamente, subestimó la ira de los esposos a los que engañó. No se molestó en abandonar de inmediato el área y pagó el precio. Solo unos días después de que sus asuntos se hicieran conocidos públicamente, lo encontraron desnudo en la acera frente a su casa por una corredora madrugadora. Estaba en estado de shock, gimiendo y apenas consciente. La corredora llamó inmediatamente a los servicios de emergencia. No tenía nada para cortar las bridas que mantenían las manos de Clive detrás de su espalda. Clive gritó cuando la corredora intentó voltearlo. La corredora no habría querido ver lo que se revelaría si lo hubiera logrado. Los paramédicos descubrieron que el testículo izquierdo de Clive había sido aplastado, al igual que la mayor parte de su pene. El alambre de acero retorcido firmemente, para vendar su pene en la base, era lo único que impedía que Clive se desangrara hasta morir. La investigación encontró un ladrillo roto y medio aplastado en su cocina. Las pruebas forenses determinaron que, las marcas redondas en lo que quedaba del ladrillo, eran de un martillo de 1,5 kilos. Me enteré de esto por Larry, el policía, en el bar. Él explicó felizmente, pero al mismo tiempo solemnemente, a Steve, Don y a mí, como 2 detectives le habían dicho que sí tenía un martillo de este tipo, que pudiera tener tejido incrustado sin explicación, que se deshiciera de esa misma herramienta, que lo dejara caer en el pantano. Ahora, no tuve nada que ver con golpear al idiota en el pequeño amiguito hasta hacerlo papilla, pero estoy pasando el consejo que me dieron mis compañeros policías. Larry dijo con una sonrisa apenas disimulada y un gran guiño. Clive no tenía idea de quién lo había agredido. Recordaba vagamente haber respondido al timbre de su puerta. Ya fuera tarde la noche anterior o posiblemente esa mañana, no podía recordar. Estaba oscuro y estaba dormido. Usaron una pistola paralizante, supongo, recordó Clive, cuando se despertó. Me dieron descargas eléctricas en el escroto unas cuantas veces, recuerdo eso. Creo que había 2 tipos, pero no estoy seguro, estaba bastante fuera de mí. Uno dijo que nunca volvería a ir tras otra mujer casada. Después de eso, todo lo que sentí fue dolor en mi entrepierna y nada más. Clive estaba comprensiblemente molesto, porque su pene había sido destruido y quería que la parte culpable fuera arrestada y condenada. Para ese esfuerzo, les dijo a los investigadores los nombres de cada mujer con la que había tenido contacto sexual en los últimos años. Algunas estaban casadas, pero otras eran solteras con novios. La lista fue sorprendentemente larga. Tener tantos nombres que verificar solo confundió el asunto para los investigadores. Aunque había muchos sospechosos, no había evidencia para implicar a nadie específicamente. Larry nos dijo en privado a Steve y a mí, que los detectives investigadores sentían que Clive Adams recibió su merecido. Después de unos meses, la investigación eventualmente se estancó. Como era de esperar, Susan obtuvo la mitad de nuestra propiedad comunitaria. La casa fue vendida, y otra familia tuvo la oportunidad de mudar a su pequeña niña a la guardería que había pintado con tanto esmero.
Esperaba que disfrutara de mi minucioso trabajo artístico de pequeños animales en las paredes. Susan se mudó de vuelta a la casa de su madre porque no podía hacerse cargo del bebé por sí sola. Al menos viviendo con Tony, no estaría sola. Pero no tenía idea de lo que hacía para el sexo, ni me importaba. Ella me llamó una vez para decir que lo sentía. Supuse que Tony la habría presionado al respecto. Ella no explicó por qué lo sentía. Ya sea por engañar, por quedar embarazada de otro hombre, o por descubrirlo y divorciarme. No pregunté. Ya había superado eso en ese momento. Cuando me preguntó si podríamos encontrarnos para hablar, simplemente dije que no. Ella preguntó si había escuchado lo que le pasó a Clive, y luego preguntó si yo tenía algo que ver con eso. Simplemente, le dije que se lo merecía y colgué. A partir de ese momento, nunca volvimos a hablar y todo fue manejado por los abogados. Me preguntaba cuánto de su dinero se desperdiciaría tratando de demandar a Clive por pensión alimenticia. Él no pagaría voluntariamente. Eventualmente, ella obtendría el apoyo, por supuesto, pero tener que pagar a un abogado para perseguirlo afectaría sus ahorros. Clive enfrentaba múltiples demandas similares, y escuché que había embargos para evitar que liquide sus activos inmobiliarios. Entre sus propias facturas médicas, honorarios de abogados y la inminente pensión alimenticia, no tendría mucho para vivir. Y eso era si lograba mantener su trabajo. 18 meses después. Eran las 3 de la mañana, cuando me apoyé contra la barandilla inferior de la plataforma Econ 626 en el Golfo de México. El viento otoñal era fresco, pero mi ligero rompevientos era suficiente para mantenerme cómodo. Este iba a ser uno de mis últimos viajes regulares a las plataformas. Había conocido a una mujer y había decidido que valía la pena perseguirla. Nos llevábamos muy bien. No tenía idea si nuestra relación llegaría a alguna parte, pero ahora estaba mentalizado para considerar la posibilidad. Era hora de aceptar el puesto que me ofrecieron y que había rechazado 2 veces en la sede. Desabroché mi ligero abrigo y toqué el bulto que colgaba sobre mi cinturón. No tenía idea de por qué lo había mantenido tanto tiempo. Había intentado tirarlo varias veces, pero nunca lo hice. El riesgo de mantenerlo era demasiado grande y totalmente irracional, pero de alguna manera sostenerlo me hacía sentir mejor. Como si hubiera recuperado lo mío. Antes de poder pensarlo más, saqué el pesado martillo de su ocultamiento y lo dejé caer al mar. Bueno, al final Jason obtuvo la venganza que quería, y de sus propias manos. Lo cual habrá sido satisfactorio para él. Podrá parecer que Susan no obtuvo tanta venganza, al menos no al nivel de Clive. Pero ser madre sola y sin dinero no debe ser fácil. Además de haber perdido a su esposo, quien parecía ser realmente un hombre muy bueno para ella. Si te ha gustado la historia, deja un me gusta y un comentario. También suscríbete para más vídeos del canal.